Amigos, ¿qué tal? Hoy es 04 del 05 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Corte Constitucional tumba otro decreto tramitado por Fast Track. La Corte Constitucional volvió a ponerle un tate quieto a los decretos que ha presentado el gobierno de Juan Manuel Santos vía Fast Track. Esta vez el turno fue para el documento presentado el 14 de febrero de este año, en el que el Ejecutivo sentó las reglas para que la Policía Nacional contratara con las comunidades y campesinos para desarrollar proyectos de erradicación manual de cultivos ilícitos, de acuerdo con el debate que realizó el alto tribunal que estudió la ponencia del magistrado Aquiles Arrieta. En ningún apartado del decreto se justificó la necesidad del gobierno de tramitar estas reglas a través del modelo aprobado por el Fast Track. Ese requerimiento, explica la Corte, es fundamental, pues los decretos y cualquier otro proyecto que se quiera tramitar con tiempos reducidos y bajo este modelo debe tener una explicación explícita de por qué se recurre a ella. De acuerdo con el documento que tumbó la Corte, el Ejecutivo le daba la potestad a la Policía Nacional para desarrollar estos procesos de contratación y se explicaba punto por punto los pasos que debe seguir la institución para lograr los convenios. Entre otras reglas, la policía podía contratar la erradicación manual teniendo en cuenta los precios del mercado y no era necesario que realizara más convocatoria pública. Con este decreto ya son dos los que se caen en el control constitucional que realiza la Sala Plena de la Corte Constitucional. En marzo pasado cayó el primero, en el que el gobierno pretendía que la Agencia para la Renovación del Territorio pasara a ser parte de la Presidencia y no del Ministerio de Agricultura, como estaba hasta el año pasado. En temas políticos, presentamos el informe del director. Maduro, cruel y sanguinario. Las jornadas de protesta en las calles de las ciudades venezolanas muestran la radiografía real de la situación por la que atraviesa la población civil en el vecino país. Son protestas contra un gobierno que se muestra indiferente ante las necesidades del pueblo: comida, medicamentos, empleo, seguridad, salud y bienestar general. Y son protestas reales contra una dictadura que gobierna a base de engaños y mentiras, como las que se inventa cada día el tirano Nicolás Maduro, que no se conmueve ante la ola de violencia desatada contra un pueblo indefenso por las armas del Estado. Las imágenes del hombre envuelto en llamas ayer no produjo ninguna reacción favorable a la oposición, estando a diario poniendo muertos, heridos, contusos, gentes que luchan por no tener nada que comer ni medicamentos con que superar sus dolencias y enfermedades. Es una dictadura sorda y ciega, incapaz de entender lo que pasa por estar aferrada al poder que dan las armas de un ejército muy bien remunerado por el tirano. Los clamores no inciden en nada porque Maduro, además de torpe y violento, es astuto y mentiroso, capaz de decir que la noche es día o viceversa para mantenerse firme, eso cree él, en un gobierno detestable, miserable y criminal, al que le importa muy poco la vida de sus semejantes. Los clamores de libertad, las peticiones de paz y ayuda no tienen cabida en la tiranía en Venezuela, gobernada por un animal de enorme tamaño que no piensa para actuar y actúa sin pensar en el dolor, el hambre y las necesidades de un pueblo que sufre y clama por lo que lucha. Luego, las víctimas y el dolor que se observa a diario en las protestas callejeras precisan que solo un aislamiento total del régimen podría contribuir de alguna manera a la solución de los problemas por los que luchan los venezolanos que no apoyan al tirano, con cifras crecientes que indican claramente que Maduro es tan impopular que bien podría quedarse solo a la hora de la hora si las políticas contra el régimen son aplicadas severa y decididamente por la comunidad internacional de un lado y el apoyo de las potencias a quienes protestan diariamente sin soluciones a la vista por la brutalidad del dictador contra el pueblo que dice proteger, ayudar y representar.
en temas políticos. Este fue el informe del director. América tiene paz de punta a punta por el proceso de paz de Colombia, dice la Nación. El embajador uruguayo ante las Naciones Unidas, Elvio Rosselli, destacó este jueves en Bogotá que con el fin del conflicto armado colombiano el continente americano tiene paz de punta a punta, por lo que se convierte en un referente para el mundo. Con el proceso de pacificación de Colombia, el continente americano de punta norte a punta sur es la única zona del mundo en la que no existe un conflicto activo, dijo Rosselli en una declaración a medio luego de que el Consejo de Seguridad se reuniese con el presidente Juan Manuel Santos. Asimismo, destacó que el Consejo de Seguridad visitó Colombia para presentar su unánime, sólido y sostenido respaldo al proceso de pacificación de los colombianos para conseguir la paz con las FARC, que fue sellada en un acuerdo de paz que firmaron ambas partes el pasado 24 de noviembre y que actualmente está siendo implementado. Rosselli destacó que es necesario una obstinada vocación por la paz. También destacó que esa apuesta por la paz ha requerido un enorme coraje político. Uruguay, que preside en mayo el Consejo de Seguridad, es el principal impulsor de esta visita, que debe continuar con una reunión en la Cancillería con representantes de varios partidos políticos. Rosselli también se mostró especialmente orgulloso, como uruguayo y latinoamericano, de poder mostrar a la región como la única del mundo sin conflictos armados vigentes. Ante esta situación, comentó que en el mundo se van a encontrar conflictos persistentes, algunos con enormes impactos en las sociedades. A todos ellos les podrán decir, comillas, miren al continente americano y la construcción que los colombianos están llevando a cabo, cierra comillas. Como latinoamericanos, nos enorgullece y nos compromete a continuar en el apoyo en todo lo que los colombianos digan que requieren de la ONU, agregó. En respuesta a los comentarios de Santos, que les dio las gracias por su presencia en Colombia, Rosselli afirmó que ellos son los agradecidos por el ejemplo que están dando. Por su parte, el embajador del Reino Unido, Matthew Rycroft, aseguró que su país está honrado de formar parte del proceso y agregó que es natural que haya desafíos porque los hay en todo el proceso de paz. En este sentido, agregó que lo conocen bien, puesto que su país lo vivió durante el proceso de paz de Irlanda del Norte, así como otras naciones que forman parte del Consejo de Seguridad lo conocen por sus propias experiencias. Asimismo, reiteró que tanto el gobierno colombiano como el pueblo colombiano y las partes en el conflicto pueden contar con todo el apoyo. Para Rycroft, Colombia está ahora en un momento crucial, puesto que hace más de 50 años las FARC tomaron las armas y hoy están a punto de dejarlas, lo que calificó como un hito. Actualmente, alrededor de 7.000 guerrilleros de las FARC se encuentran reunidos en las denominadas zonas veredales transitorias de normalización y ya han iniciado el proceso de desarme y transición hacia la reincorporación que debe terminar el 1 de junio. Por ello, Rycroft aseguró que el proceso ya es irreversible. Fondo Monetario le pide a Colombia vigilar de cerca al sistema financiero. El Fondo Monetario Internacional destacó en su visita a Colombia la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, que se lleva a cabo a un ritmo más acelerado del que se esperaba, y la aprobación de la reforma tributaria de diciembre, que le permitirá al país ampliar la inversión empresarial mediante la reducción de sus impuestos. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional señaló que si bien la solidez del sistema financiero ha soportado bastante bien la desaceleración económica de los últimos años, han surgido algunos focos de vulnerabilidad, por lo que le pidió a las correspondientes autoridades seguir de cerca los balances de empresas y hogares, así como terminar de implementar las recomendaciones pendientes del programa de evaluación del sector financiero. En ese sentido, los directores del fondo coincidieron en que la aprobación de la ley de conglomerados por parte del Congreso y la adopción de las normas de capital de Basilea III
mejorarán la gestión de riesgos de origen externo y aquellos relacionados con los grupos corporativos, mientras que la implementación de normas internacionales sobre la clasificación de créditos y reestructuración de los mismos harán más resistente el sistema financiero del país. El ente multilateral también destacó la respuesta del Banco de la República ante el aumento de la inflación y sus expectativas al llevar las tasas de interés del 4,5% hasta 7,75% y la posterior reducción de las mismas hasta el 6,5% como resultado del descenso de la inflación y la desaceleración económica. Para el fondo, aunque hay espacio suficiente para seguir la senda de descenso de los tipos de intervención, es necesario que la Junta Directiva del emisor continúe tomando sus decisiones con base en la información disponible cada mes. Sobre la reforma tributaria aprobada en diciembre, el grupo de expertos señaló que en efecto esta ayudará a financiar los programas de infraestructura e inversión social que el país requiere a la vez que se cumple la regla fiscal, y destacó que es necesario que continúen los esfuerzos para lograr la meta de recaudo a la vez que la disminución de impuestos de las empresas y su simplificación le ayudarán a la competitividad nacional. En ese sentido, los expertos también destacaron los avances en reducción de barreras para las empresas exportadoras, lo que en efecto ha impulsado la diversificación de las ventas externas, pero pidieron adoptar medidas adicionales para mejorar el clima empresarial y desarrollar el capital humano. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, destacó que el Fondo Monetario Internacional prevé que el acuerdo de paz mejore el desarrollo regional y fomente la inclusión social. Al mismo tiempo, el programa de infraestructura ayudará a reducir las importantes brechas de infraestructura y a mejorar la productividad. El ministro Cárdenas también reiteró que la peor parte de la crisis de los precios del petróleo ha quedado atrás para la economía colombiana. Hicimos lo que debíamos frente a circunstancias muy adversas, y ahora debemos concentrarnos en explotar las potencialidades que tenemos como país para que nuevos vientos soplen a favor de todos los colombianos, especialmente los más necesitados. Trump recibirá al presidente Santos el 18 de mayo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, realizará una visita oficial a Washington y mantendrá una reunión con el presidente Donald Trump el 18 de mayo, informó la Casa Blanca este jueves en una nota oficial. De acuerdo con la presidencia estadounidense, los dos jefes de Estado discutirán formas de reforzar los fuertes lazos bilaterales y conversar sobre la implementación de paz y la cooperación en materia de seguridad. Trump y Santos también discutirán mecanismos para enfrentar el retroceso democrático en Venezuela. En febrero, los dos presidentes habían mantenido una conversación telefónica en la que Trump expresó a su homólogo colombiano su preocupación por la crisis política venezolana, que desde entonces se agravó. Estados Unidos se comprometió a entregar $450 millones para implementar el Plan Paz Colombia, en apoyo a la aplicación del acuerdo firmado en noviembre por el gobierno de Santos y las FARC. El Plan Paz Colombia reemplaza el llamado Plan Colombia, en el marco del cual Washington financió durante muchos años con miles de millones de dólares la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico. Papa Francisco recibirá a Donald Trump el 24 de mayo en el Vaticano. El Papa Francisco recibirá el próximo 24 de mayo en el Vaticano, en audiencia privada, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una reunión que se prevé delicada y precedida de tensiones. Se trata del primer encuentro entre los dos líderes, quienes tienen posiciones muy diferentes sobre temas como migración y cambio climático. El presidente de Estados Unidos y el primer pontífice de origen latinoamericano defienden modelos económicos y sociales opuestos y han chocado en temas como la construcción de un muro entre Estados Unidos y México para frenar la migración y la necesidad de tomar medidas globales para aliviar el cambio climático. En su primera gira al exterior, Trump tiene previsto viajar a Italia para participar en una cumbre del G7 que se realizará los días 26 y 27 de mayo en Sicilia, al sur de Italia. Tras el encuentro con el Papa,
el nuevo presidente de Estados Unidos partirá a Bruselas, donde asistirá a una reunión el 25 de mayo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Durante su breve visita al Vaticano, el presidente estadounidense se reunirá también con el número 2 de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los estados, una suerte de ministro de Relaciones Exteriores, Monseñor Paul Gallagher. La audiencia con el Papa ha sido fijada a las 8:30 de la mañana locales, particularmente temprano, faltando solo unas 5 semanas para la cumbre en Sicilia. La Casa Blanca no había aún solicitado oficialmente la audiencia papal, lo que suscitó muchas especulaciones. Los mandatarios suelen solicitar al Vaticano con varios meses de antelación audiencias con el Papa, quien en general las concede. El pasado 19 de abril, el mismo Papa Francisco manifestó que estaba dispuesto a recibir a Trump, aunque confesó que todavía no había recibido ninguna solicitud oficial. Históricamente, todos los presidentes del siglo XX de Estados Unidos han solicitado entrevistas con el Papa durante sus viajes a Italia. Barack Obama se reunió 2 veces con el Papa Francisco, una en el Vaticano en 2014 y otra durante el viaje del pontífice a Estados Unidos en 2015. Obama también fue recibido en el Vaticano por el entonces su antecesor de Francisco, Benedicto XVI, en 2009. Las relaciones entre Francisco y Trump se enturbiaron después de que en febrero de 2016, a bordo del avión de regreso a Roma desde México, el Papa criticara las declaraciones contra los inmigrantes del entonces precandidato presidencial republicano. Comillas, una persona que piensa solo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano. Esto no está en el Evangelio, cierra comillas, dijo Francisco ante una pregunta de los periodistas sobre su opinión con respecto a la promesa electoral de Trump de construir en la frontera con México un muro de 2.500 kilómetros y de deportar a los 11 millones de inmigrantes ilegales que hay en su país si ganaba las elecciones. Trump, por su parte, había acusado al Papa de ser un hombre político y una suerte de instrumento del gobierno mexicano para la política migratoria, a lo que el Papa contestó con ironía. El encuentro marcará el primer contacto oficial entre Trump y el líder de casi 1.300 millones de católicos y probablemente allanar las tensiones, fiel a la tradicional línea diplomática del Vaticano de recibir y escuchar a todas las partes. ONU realiza labores para liberar a funcionarios secuestrados en Guaviare. El ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, confirmó este jueves el secuestro de un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la noche de este miércoles en Guaviare, realizado por una disidencia de las FARC. El hecho se dio el miércoles en las inmediaciones de Barranquillita, una inspección localizada a 2 horas por carretera de Miraflores, donde 15 personas fueron interceptadas por miembros de esa disidencia, que finalmente se llevaron a una sola persona cuya identidad se mantiene en reserva, aunque se conoce que es de nacionalidad colombiana. Pardo, en entrevista con Caracol Radio, indicó que la liberación del funcionario se daría al mediodía de este jueves, pero posteriormente en una entrevista con otros medios de comunicación afirmó que aún no se conoce la fecha de la entrega. Asimismo, reveló que este proceso lo está adelantando el alcalde de Miraflores, Guaviare, Jonivar Cumbe. Fuentes confirmaron que las Naciones Unidas también están al frente del proceso de liberación del funcionario, tal como lo marcan los protocolos internacionales, por tratarse de un miembro de un organismo multilateral. Por ello, aunque desde Bogotá un grupo élite del Gaula y del Ejército se dirige al Guaviare, por ahora se abstiene de realizar alguna labor a menos que la ONU lo pida. También se conoció que la disidencia de las FARC entregaría al funcionario a un grupo de campesinos que encabezaría la Comisión Humanitaria. El gobierno nacional expidió un escueto comunicado en el que rechazaba el secuestro del funcionario, quien, según se explicó, hacía parte de una comisión liderada por el alcalde de Miraflores, funcionarios de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas del Gobierno Nacional, miembros de organizaciones sociales, juntas de acción comunal y funcionarios
de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, miembros que se encontraban reunida con cerca de 400 campesinos de esa zona. La alta consejera para el posconflicto, la alta consejería para el posconflicto condena el secuestro de un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y rechaza el lamentable hecho contra la integridad, se indicó en el comunicado. La ONU acompaña en esta región el proceso de socialización con los campesinos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, así como la supervisión del proceso de paz con las FARC. Autoridades de la región desarrollaron un Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar la situación. El hecho se da en medio de la visita que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ONU, que llegaron al país para verificar el curso del proceso de paz con las FARC. El Consejo de Seguridad envió al país 13 de los 15 embajadores titulares que lo integran. El representante o los representantes principales de Estados Unidos y Rusia no participarán en esta visita histórica, aunque contarán con sus suplentes. Esta instancia de las Naciones Unidas, que tiene la misión de resguardar la paz y la seguridad en el mundo, asumió el desafío de acompañar el fin del conflicto en Colombia desde enero del año pasado, cuando autorizó la misión que encabeza el francés Jean Arnaud en el país para coordinar el cese del fuego con las FARC y garantizar el desarme de la guerrilla. Alcalde de Yumbo denuncia amenazas tras militarizar 3 comunas. La militarización de 3 comunas de Yumbo, con el fin de combatir el microtráfico por parte de la alcaldía y de las autoridades, no solo produjo tensión en este municipio del Valle del Cauca. El alcalde de la localidad, Carlos Alberto Bejarano, denunció que recibió amenazas contra su familia y contra él en un panfleto. Las intimidaciones también van dirigidas a los miembros de su gabinete y cabildantes. Comillas, la amenaza estaba dirigida en mi contra a integrantes de mi gabinete y a varios concejales. Sin embargo, no podemos apresurarnos a emitir juicios porque la Fiscalía será la encargada de corroborar la veracidad de estas intimidaciones, cierra comillas, dijo el alcalde Bejarano. La militarización empezó en este mes en las comunas 1, 3 y 4, donde han aumentado los índices de criminalidad, sobre todo por disputas territoriales entre bandas delincuenciales que manejan el microtráfico. Los operativos se llevan a cabo con 40 uniformados del ejército, decisión que se tomó en abril pasado en un consejo de seguridad con autoridades de Yumbo y con la gobernadora Dilian Francisca Toro. El alcalde Bejarano sostuvo que se refuerza la seguridad en las partes altas, principalmente en los barrios Las Américas, Panorama, Buenos Aires, San Jorge, Las Cruces, Bellavista y en la parte baja de Guadalupe. En ese consejo, el mandatario le dijo a la gobernadora Toro, comillas, desde el inicio de mi gobierno hace 1 año y 4 meses, me han realizado múltiples solicitudes a la Dirección Nacional de la Policía para que aumente el pie de fuerza en el municipio, que en la actualidad solo cuenta con 126 unidades por turno, las cuales son muy pocos para vigilar este territorio. La gobernadora espera un plan de choque tal como se implementó en Palmira y en Buenaventura. Asimismo, aspira a que el Consejo Superior de la Judicatura pueda enviar jueces de circuito a Yumbo. El alcalde también dijo que se busca la adquisición de 4 CAI móviles contemplados en el plan de desarrollo. La secretaria de Gobierno del Valle, Noralba García, dijo que se está verificando la veracidad del panfleto. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches para todos.